por mucho que sigas mejorando tus hábitos, no vas a ver mejoras. Tu prioridad en este momento tiene que ser tu desarrollo de conciencia. Vale, te voy a contar un poco mi historia. Yo he tenido malos momentos de mi vida en los que he estado en niveles de conciencia de miedo, ira... Y luego empecé, como muchos de vosotros, con el desarrollo personal. Empecé a entrenar muy duro, me puse muy fuerte, la verdad. Empecé a comer bien, a descansar adecuadamente. Y en ese punto estaba muy centrado en la disciplina. Que si duchas frías, que si trabajo muy duro en la universidad... Y la verdad que pasar de niveles de conciencia muy bajos cuando estaba en el peor momento de mi vida a mejorar mucho mis hábitos, empezar a cuidarme, y en ese momento me sirvió un montón. ¿Pero qué me pasó? Que llega un momento que por mucho que tú vayas mejorando tus hábitos, entrenes mejor, comas mejor, tus acciones en la vida sean saludables y las más óptimas, llega un punto que llegas a un tope, en el que por mucho que tú sigas mejorando estos hábitos, no ves mejoras. Y esto se debe a que tu desarrollo de conciencia no está mejorando al mismo ritmo. Yo llegué a un punto en el que mis hábitos la verdad que eran espectaculares. Me levantaba pronto, todos los días me exponía al sol, me exponía también al frío con duchas frías y bañándome en la naturaleza, comía comida muy saludable, entrenaba todos los días, tenía buenos hábitos de sueño, hacía grounding y estudiaba muy duro también. Pero llega un momento en el que dices, todos mis hábitos son buenísimos, pero yo por dentro sigo igual. Así que en este vídeo te voy a decir cómo centrarte en tu desarrollo de conciencia, que tiene que ser tu prioridad en este momento, y qué cosas tienes que empezar a cambiar en función de tu nivel de conciencia si quieres cambiar tu vida y tus resultados. Así que vamos para allá. Y lo primero que tienes que hacer es ver en qué nivel de conciencia estás la mayor parte de tu día. Puedes estar en niveles negativos de vergüenza, culpa, apatía, miedo, ira, orgullo o deseo. Si estás en un nivel de conciencia negativo, los hábitos, el desarrollo personal convencional, que está ahora muy de moda, sí que te va a servir y te va a tener gran impacto en ti. ¿Por qué? Porque vas a empezar a entrar en niveles de conciencia positivos, en aceptación, voluntad, razón. Y luego ya si quieres ir avanzando a niveles superiores, sí que vas a tener que empezar con el desarrollo de la conciencia. Vale, hay tres grandes paradigmas. La conciencia negativa, media y elevada. Si estás en niveles de conciencia negativos, miedo, ira, culpa, todos los que hemos hablado antes, es importante que empieces a trabajar en tus hábitos saludables. En la alimentación, el deporte, el descanso, dentro de los hábitos saludables, estos son la base. Y luego puedes ir desarrollando mucho estos hábitos saludables, exponiéndote más a la naturaleza, liberándote de los tóxicos, exponiéndote al frío, al sol. Pero ¿qué pasa? Como os he dicho antes, todos estos hábitos saludables tienen un tope y si tú no te desarrollas internamente, te vas a quedar estancado. Entonces, si quieres pasar de la conciencia media, que sí, que ya tiene buenos hábitos saludables, que ya se cuida bien, que ya no está la mayoría de su día en niveles de conciencia negativos, pues hay que empezar con los hábitos de conciencia, que son empezar a meditar, empezar a ser más consciente de los pensamientos, practicar el agradecimiento, empezar a perdonar a las personas, empezar a ser más compasivo, más amoroso. Como ya tengo los hábitos saludables bastante masterizados, mi canal se va a basar sobre todo en hábitos de conciencia. ¿Y sabes lo bueno? Que si tú elevas tu nivel de conciencia, estos hábitos saludables se van a dar. Si tú estás en niveles de conciencia más positivos, sabes que tu cuerpo es un templo y que hay que cuidarlo. Entonces estos hábitos saludables tú los haces, pero porque ya se han convertido en parte de tu identidad. Vale, si la mayor parte de tu día estás en niveles de conciencia negativos, tienes que empezar a trabajar tus hábitos saludables para pasar de ser una víctima del mundo a empezar a tomar responsabilidad de tu vida. Y ahí, cuando tomas responsabilidad, es cuando entras en el nivel de conciencia de la voluntad. Cuando empiezas a trabajar ya más los hábitos, empiezas a cuidarte, a vivir de una manera más saludable, entras en el nivel de conciencia de la voluntad, donde lo más importante es la disciplina, no fallar, el esfuerzo, en hacer cosas aunque no te apetezca, salir de la zona de confort. Y estos atributos son muy importantes. Pero como te he dicho antes, llega un tope en el que no puedes mejorar más por mucho que mejores tus hábitos. Este nivel de conciencia de la voluntad se basa sobre todo en querer controlar todo, en la fuerza de voluntad, que se basa en que si quieres conseguir cosas te tienes que esforzar al máximo, que tienes que ser autoexigente, que tienes que nadar contra la vida. Y en ese momento la mayor parte de nosotros nos damos cuenta de que estás haciendo los hábitos perfecto, pero por dentro tú sigues igual. Y entonces te das cuenta que tienes que cambiar. Descubres que los hábitos no curan tus heridas emocionales, que la disciplina no va a eliminar tus traumas, que el esfuerzo no va a solucionar tus patrones negativos y que por mucho que tengas buenos resultados externos, puedes estar mal internamente. Vale, y si ya has empezado a dejar de ser una víctima del mundo, has tomado responsabilidad y ya tus hábitos saludables se te quedan cortos, has llegado al tope, tienes que empezar con los hábitos de la conciencia y con el desarrollo de esta.
para pasar al nivel de la aceptación. Y en este nivel sabes que si tú elevas tu nivel de conciencia, va a mejorar tu vida y tus resultados sí o sí. En este punto dejas de pelearte contra la vida, dejas de pelearte contigo mismo y empiezas a aceptar la vida tal y como es, pero siempre queriendo cambiarte a ti mismo. No es aceptar las cosas que te ocurren y no hacer nada, sino empezar a actuar también. En este nivel te das cuenta que lo más importante es empezar a trabajar las emociones, el trauma, los condicionamientos del ego. Te das cuenta que ya no son tan importantes las acciones que haces, sino más tu desarrollo interno. Dejar de llevar tu atención a los hábitos saludables y empezar a llevarlo a los hábitos de conciencia. Vas a empezar a sentir más calma, más comprensión, más claridad en tu vida. En el nivel de la aceptación empiezas a gestionar tus emociones, empiezas a observar tus pensamientos y entender los patrones negativos que repites año tras año. Entonces empiezas a observar tu mundo interno, dejas de evitar tus emociones y empiezas a sentirlas. Ves que tus reacciones vienen de heridas, no de quién realmente eres. No es que reacciones porque eres una mala persona, sino porque no has sanado tus heridas emocionales. Empiezas a practicar la técnica de dejar ir, de empezar a sentir tus emociones. Y te das cuenta de que el cambio real no viene de tu conducta, no viene de tus acciones, sino que viene de cuando empiezas a trabajar tus emociones. Y luego de la aceptación puedes pasar a niveles de conciencia superiores como el amor, del que si os interesa hablaré en otro vídeo. En este nivel las emociones no te controlan, dejas de actuar impulsivamente, ves que las personas actúan desde sus heridas y ahí empieza a nacer la compasión y la gratitud aparece sola. No la fuerza, sino que viene de tu estado interno. Y puedes pensar, ¿y cómo paso del nivel de la fuerza de voluntad al de aceptación? Pues siguiendo estos hábitos de conciencia. Tú te tienes que quedar con el que más se adapte a ti. Puedes empezar con meditación y hay un montón de tipos. Buscas en YouTube meditación guiada y te salen 1000. Luego algo muy importante también es ser consciente de tus pensamientos. Empezar cada vez a observar más los pensamientos para dejar de prestarle tanta atención a los negativos y para ser más consciente de cuáles son los pensamientos negativos más recurrentes que tienes y trabajar en ellos. El siguiente es el agradecimiento, que es que al final del día escribas 10 cosas de las que has estado agradecido de ese día. Que puede ser, pues tener este abrigo, tener esta pizarra, poder caminar, pueden ser cosas simples. Y es un ejercicio muy potente porque luego en tu día empiezas a enfocarte más en las cosas positivas que en las negativas. Y luego la técnica de dejar ir. Cuando te surja una emoción, empezar a sentir las sensaciones corporales de tu cuerpo, localizarlas y permitirlas completamente sin resistirte. Pero bueno, si te ha gustado, dale like, compártelo ahí, ayúdame un poquillo, porfi. Y si de verdad te interesa el desarrollo de la conciencia, mírate los vídeos del canal y estate atento a los que voy a subir. Un saludito por aquí. ¡Pam!